Vamos a hablar de qué es un decreto o qué es decretar. Vamos a ver el siguiente video. Bueno, vamos a empezar. Un decreto es querer, anhelar, aspirar a algo con fe porque todavía no lo tienes o todavía no se da y se va a dar en un futuro próximo o lejano, no sé. Pero decretar es eso, querer algo con fe porque todavía no lo tienes. No desde la carencia, aclaro. Luego, decretar, punto número 2, es creértela antes de que pase. Esa yo la considero la más importante de todas. ¿Por qué yo digo que considero esa la más importante de todas? Porque fíjense bien, les voy a platicar una historia personal mía. Yo tenía la idea en su momento de hacer una clínica, que ahorita es Clínica TET. Entonces, yo antes de eso, fíjense bien, se me ocurrió hacer un día la clínica, así, yo teniendo nomás mi consultorio y una sala de espera. Desde ahí, fíjense bien, yo me la empecé a creer tanto, sin tener dinero, claro. Y pagué, fíjate bien, pagué a alguien para que me hiciera el nombre. Le pagué a alguien, a esas personas que se dedican a hacer diseños, todo. Te estoy hablando de hace 5 años. Desde ahí yo le empecé a poner fe a mi decreto. Ojo, yo no sabía cómo iba a ser una clínica, yo no sabía nada de eso, pero yo pagué para que me hicieran el nombre. Como si ya tuviera todo hecho y, hey, ¿sabes qué, Yair? Tienes que tener el nombre ya para la clínica. No. Y luego pasa lo siguiente. Un día con mi coach de desarrollo personal, estábamos en terapia, le cuento el proyecto, le cuento mi decreto, porque un decreto es porque todavía no pasa. Y me vio tan emocionado y me dice, ok, Yair, fíjate bien, me dice, yo utilizaba un tipo de vestimenta para dar mis consultas, que era una filipina, un pantalón de mezclilla y unos tenis. Ok, entonces me dice, a ver, tú vas a ser el dueño de la clínica, me dice, entonces, ¿cómo se viste el dueño de una clínica? ¿Cómo te ves vestido? No, pues le dije, me veo con camisa, pantalón, zapatos. Entonces, ¿por qué no lo has hecho? Me dice. Porque no tienes la clínica, me dijo. Tú hablas mucho del decreto, me dijo. Entonces, fíjate bien, desde ahí, yo antes de tener para un ladrillo, para esto, mandé a hacer el nombre y me compré ropa pensando en que yo era el dueño de la clínica. Yo ya tenía el nombre, ya tenía la ropa, ¿no? Pero ahí es donde empieza lo bueno. Porque aparte de empezarme a vestir de acorde a lo que es el dueño de una clínica, desde ahí empieza el decreto. Eso es decretar también. Mandar a hacer el nombre es decretar porque le estoy poniendo fe y ganas antes de tenerlo. Entonces desde ahí yo ya empiezo a mover energías y me empiezo a comportar como tiene que ser el dueño de una clínica. Fíjate bien, sin tener la clínica como tal, dije, ¿qué puedo hacer a mi alcance? ¿Puedo mandar a hacer el nombre? ¿Me cobraron 300 pesos? Sí, sí puedo, lo hago. ¿Puedo comprar una camisa? Me costaba 400 pesos, 500, sí, sí puedo. ¿Puedo comprarme unos zapatos? Sí, sí puedo también. Entonces, desde ahí es donde empezó mi decreto. Decretar no nomás es estarlo pensando, es actuar también. Y desde ahí empecé a hacer muchas cosas para parecerme al dueño de una clínica. Empecé a observar a otros dueños de unas clínicas, cómo se comportaban, cómo hablaban con la gente, cómo era el trato con ellos. Entonces, y de ahí empiezas a sacar una medida para ti. Porque pues sí había también muchos dueños ahí un poquito arrogantes y otros muy buena onda. Entonces ahí empiezas a crear ese equilibrio. Pero fíjense bien, sin todavía tenerlo, yo ya andaba haciendo un montón de cosas. Y obviamente, nada cae del cielo, tienes que empezarle a mover. Y yo siempre he dicho, el universo te va a dar cuando te ve preparado, no cuando lo necesitas. Y hay gente que la oportunidad no le llega porque no están preparados. Esa es la razón por la cual a veces el universo no te da, porque no estás preparado, ¿verdad? Total sobre eso. Y de ahí empiezo a creerme
el dueño de una clínica. Pero ojo, primero tienes que confiar tú en ti mismo. Nadie tiene por qué confiar en ti. Nadie tiene la obligación de confiar en ti. Nadie. Si confían en ti ya es ganancia. Con que confíes tú, eso es lo más importante de todo. Conozco gente que mucha gente confía en ellos, pero ellos no. Y por eso las cosas no se les da. Entonces, ese es otro tema, bien importante. Entonces, a tu decreto, dedícale tiempo. A ver, si tú estás decretando vivir en tal lugar ahí de tu ciudad, un fraccionamiento a lo mejor mejor, más bonito, que te agrada más. Recomendación, aparte de pensarlo y aparte de trabajar en lo que tienes que trabajar para conseguir vivir ahí, o mover lo que tengas que mover, antes de no te esperes a tener el dinero. Primero, vete a pasar por las calles de ese fraccionamiento. Vete a pasear, checa, a ver, ¿te gustaría vivir en la esquina, en el medio, al fondo? No sé, pero inviértele tiempo a tu decreto. Yo le invertí tiempo y dinero a mi decreto sin todavía tenerlo. Y eso no es de flojos, porque para muchos es, déjate de cosas que vas a decretar, eso es de flojos. Yo creo en algo. Yo creo en que primero es el decreto, porque es la parte del pensamiento. Y primero, antes de tenerlo, lo vas a pensar. Y después sigue la parte de trabajarlo. Trabajar en lo que tienes que trabajar para lograr lo que quieres lograr. Y yo digo que las dos partes tienen que ir muy bien acompañadas, porque muchas veces en los decretos te das cuenta si realmente lo quieres o no. Y de ahí es cuando cambias de plan. Para bien o para mal, pero cambias de plan, pero ahí está la cuestión esa. Tienen que ir las dos cosas acompañadas, el decreto y el trabajar para eso, porque también hay mucho joven, aclaro, que por ejemplo quieren tener una empresa, pero se levantan a las 12 del mediodía, no saben de lo que es responsabilidades, no les gusta que les manden, entonces pues así como va, entonces creen que nomás por pensarlo y ponerse a ver en la tele qué es lo que quieren tener, ya se les tiene que dar. No, tienes que trabajarle también. Y mucho, y vas a tener que tocar muchas puertas. Y a veces vas a tener que aguantarte el orgullo y muchas cosas, pero se te va a dar. Entonces, conclusión de este video. Un decreto es creértela antes de que pase o antes de que lo tengas. Y nadie tiene por qué andar confiando en ti. Tú solito tienes que confiar en ti. Eso es lo más importante de esto. Y segundo tip, como lo dije ahorita, inviértele tiempo a tu decreto. Tiempo es, ¿te gusta tal carro? Ve y pásale cerca a ese carro que te gusta, ese carro que quieres tener. Pásale cerca, tómale una foto si es posible, tenlo guardado en tu galería. Si te gusta esa casa, paséate por esa casa. No te voy a decir que todos los días, pero tienes que metértelo en la cabeza. Y lo más importante también es, haz lo que tengas que hacer para trabajar y conseguir eso, que es lo más importante.